Y bueno, y aquí, fijaos, ¿vale? En la NASA crean nubes artificiales, pero no para que llueva, tranquilos, chavales, que es investigación, ¿vale? Quieren conocer mejor las auroras. Entonces, el mismo documento, ¿vale? Se llama el experimento Atrex, que aquí ya te habla, ¿no? De que usaron trimetil de aluminio, TMA, y que por eso se producen estas estelas. Es decir, ya te está hablando de que el TMA produce estelas y que es algo que se ha usado, pero con fines experimentales, que eso siempre, auroras, ¿vale? Quieren mirar las auroras boreales y todo guay. La NASA, pues eso, tiene... Pero bueno, muy... claro que el trimetil de aluminio crea estelas. Esto está muy bien. Sí, son buena gente, sí. En esta más que defectos, lo que os quería preguntar, bueno, la primera ya la hemos hablado, que es esto de que hagan on and off, que si fuera una estela me parecería imposible, no sé si habría alguna explicación aeronáutica de esto. Luego en la siguiente me sorprendía mucho, esto lo grabé yo, que sale la sombra de la estela sobre esa capa de suciedad. Y bueno, y la otra lo cuento primero, si me podéis explicar esto de la sombra negra sobre la capa de suciedad, porque sí, creo que Nauset, esto es lo del parahelio. No, esto del parahelio lo tengo luego. No, la Black Line. La Black Line, vete adelante. La Black Line. Claro, a ver, lo único que sabemos así es que la Black Line se produce cuando hay saturación de sales metálicas entonces es como que por algún tipo de refracción alterada de la luz, lo que ocurre es que la parte superior de la bóveda actúa como un espejo. De hecho, los espejos se fabrican utilizando un vidrio y detrás una pintura metálica, una parte metálica, que es lo que hace que refleje. Entonces, esto, básicamente, la Black Line, lo que nos estaría señalando es que hay saturación de sales metálicas suficiente, ¿no? Que es lo mismo que ocurre con los parhelios. Eso es lo que yo opino. Con lo del espejo lo he entendido perfectamente. Claro, pero sí. No lo sé. No lo sabemos. Y en las otras os las muestro porque, bueno, primero no creo que aviones comerciales puedan hacer este tipo de recorridos y luego porque puse el radar. Y cuando pongo el radar no aparecen estos aviones. Yo hasta donde tengo entendido es que cuando tú pones el Fly Radar tienen que aparecer hasta aviones privados. Los únicos que no aparecen son los militares. Entonces, sobre este tema, ¿qué sabéis? Sobre todo antes sí que era una gran cantidad de vuelos militares al principio, porque tened en cuenta que esto se hacía al principio no participaba la aviación civil, eso se fue poco a poco, con los años se fue organizando, porque estamos hablando de que aquí el chiste es que para crear una manipulación climática a gran escala, ellos necesitan meter estas patentes que hemos visto y que vamos a ver, meterlas en el combustible normal de los aviones. Y todo esto necesita un proceso. Y además necesita una técnica, porque luego tened en cuenta que las casas que fabrican los aviones más conocidos, Boeing y todas estas casas, son casas, podríamos prácticamente decir que son militares o que trabajan para fines militares. De manera que una vez que tienen esos aditivos, los combustibles, el avión, según la forma de calentar, según la forma de quemar el combustible, la altitud del avión, se podría o no permitir que estas sales salgan o no. O sea, de alguna forma actúen o no, sean visibles o no. Que esa es la parte que yo todavía no consigo entender cómo funciona. Vale. Pero lo que sí está claro es que al principio eran aviones militares. Bueno, estos son vídeos de ahora, ¿eh? Yo este lo grabé hace poco y cuando pongo el radar no aparecen. Y es más, he visto los aviones comerciales que bajaban que no creaban estela y esto de repente... Pues entonces serán aviones de la OTAN porque además no respetan las distancias de seguridad, los protocolos, hacen un poco lo que les da la gana. Sí, yo lo que tengo entendido es que son aviones de la OTAN, que además, o sea, esos no son rutas comerciales, ni son ofertas a Mallorca, o sea, eso es que no hay que, pues es increíble, es que no hay que ser científico para ver que eso de ahí no son rutas comerciales y que está, o sea, es completamente provocado. Pero bueno, y además que están en el mismo punto, o sea, evidentemente eso está organizado. Sí, bueno, es más, no está todo el vídeo, pero salen así, luego vuelven
y luego empiezan a hacer cuadrados. Pero Claro. ya no me salía tan bien el vídeo, que se le pava. Pero bueno. Claro. En el siguiente ya os tengo lo del parelio solar, que eso al principio no me daba cuenta y empezó a sorprenderme ese halo, que ahora que habéis explicado ya un poquito lo de los metales pesados, puedo entender que va por ahí el tema, pero bueno, ahí cuéntanos, Nauset. Vale, el tema de los parhelios, aquí es donde, este era el otro vídeo que os quería poner, que lo explica bastante bien. Entonces me vais a permitir que comparta la pantalla. Ok. Bueno, mirad. Un clásico cuando se produce saturación de aerosoles metálicos en la atmósfera. Y vamos a ver la definición para lo que se supone que según el oficialismo es un halo solar. Un halo es un efecto óptico que usualmente se ve en lugares fríos como Alaska, los polos o en zonas donde se están desarrollando tormentas o mal tiempo. Curiosamente esto no lo grabé ni en Alaska, ni en el polo, ni en un día de tormenta, sino al tercer día de intensa ingeniería clandestina. Y continúan diciendo los oficialistas. El halo consiste en un arco o una circunferencia luminosa que se produce alrededor del Sol, cuando la luz de este experimenta un fenómeno de refracción por parte de cristales de hielo en suspensión en la troposfera. El halo está causado por partículas de hielo en suspensión en la troposfera, que refractan la luz creando un halo alrededor del Sol. Perfecto, ellos mismos nos están dando la respuesta. Solo hay que sustituir partículas de hielo por partículas de aerosoles químicos de ingeniería. Esto creó una bóveda, una saturación que permitió literalmente reproducir un fenómeno que ocurre en los polos. Mi nombre es Patrick Roddy. Soy investigador y activista anti-ingeniería. El agua y el hielo tienen índices de refracción de 1333 y 1309 respectivamente y producen arco iris con un radio angular de 42 grados, centrado en el punto antisolar. Pero en años recientes, un fenómeno anteriormente raro se ha convertido en algo común. Un halo de 21 grados generando un círculo alrededor del Sol. Algunos argumentan que estos halos o parhelios, increíblemente raros, están formados por cristales de hielo, pero nada puede cambiar el índice de refracción del agua y del hielo, que forman halos de 42 grados. Las sales de metales tienen índices refractarios más altos y por lo tanto forman halos mucho más cerrados. Por ejemplo, el óxido cristalino de aluminio tiene un índice refractario de 1762 a 1778, mientras que el sulfato de bario tiene un índice de refractario de 1636. Mi afirmación de que estos parhelios increíblemente raros están formados por sales metálicas con un índice refractario mayor a la del agua está reforzada por análisis de agua de lluvia tomado a lo largo de un periodo de 30 días durante los cuales registré 21 de esos halos en marzo, abril de 2015, y lo envié a un laboratorio certificado por MELAB y registraron varios un nivel impresionante de 160 microgramos por litro. Menos de 1 gramo es letal para un adulto. Efectivamente, yo también he estado grabando este tipo de halos. Incluso hice un vídeo en Canarias, cuando estaba en mi isla, en Gran Canaria, todos los días, con un calor atorrijante, sin nubes, sin nada, y veíamos los dichosos halos, por supuesto, fumigando, con los radares a tope funcionando con esos harpeados, con lo cual estamos viendo como algo que el oficialismo reconoce como algo raro, que puede ocurrir a veces, ahora lo estamos viendo todos los días, y además no en condiciones de humedad o frío, sino en verano. En primavera. Claro, esto es importante que la gente sepa estas cosas, o sea, es decir, que qué fenómenos estoy viendo, que no es que sea algo casual, y qué bonito, y qué curioso, no, es que son evidencias de que lo que te están diciendo físicamente se está produciendo. Y de hecho es bastante habitual ver al mismo tiempo, cuando tú ves un parhelio provocado por la saturación de sales metálicas en la atmósfera, también vas a ver las dichosas black line. Y también vas a ver el dichoso olor ese que estabais hablando y una serie de señales que, coño, es que al final todo se va sumando. Bueno, y no hemos puesto nada sobre el tema, pero no sé si visteis aquellas noticias de las auroras boreales que vimos aquí en Menorca, en Mallorca. De repente había todo el mundo muy contento porque estaba viendo auroras boreales en el Mediterráneo.
flipante, es flipante. El cambio climático, tío. Vamos a avanzar. Sí. Vale, aquí tienes una... Joder, qué bonitas. Son parahelios en zonas glaciares. ¿Sabes? Que deberían ser los naturales. Y bueno, yo tengo que te habla del índice de refracción, todo esto, bueno, lo ha explicado Seth, que es aquí pues, la parte, lo que pasa es que en el vídeo bastante mejor que con las imágenes. Vale. Bueno, Aquí venimos a esa parte que tenéis ganas. Esto, bueno, son grabaciones de... He puesto Harpy radares. Yo entiendo que como son ondas pertenecen a esa parte de lo que me gustaría que me explicarais. Y nada, vosotros mismos. Vale, si quieres, empiezo yo un poco así para hacer... Dale. Pues a ver, esto, yo cuando la primera vez que lo denuncié, que fue con el vídeo de Valencia, o sea, me salieron contestándome que esto eran ondas de gravedad porque, bueno, porque el aire es un fluido y afecta a todo esto. Si fueran ondas de gravedad, para empezar ya se habrían visto desde hace tiempo y serían más comunes de lo que parece. Y para seguir, no partirían de un único punto ni se darían justamente después de la instalación de radares, ¿vale? Entonces la gente, claro, se pregunta, vale, puedo entender que aquí veo un patrón de onda muy claro, pero ¿cómo puede ser que un radar mueva nubes? Si la nube es de vapor de agua, ¿qué reacciona al vapor de agua? Y tienen razón, ¿vale? El vapor de agua no reacciona a los impulsos electromagnéticos de un radar, pero lo que sí reacciona, ¿vale? Bueno, estos son más imágenes, es que es escandaloso, pero bueno. Lo que sí reacciona es precisamente, bueno, ¿veis? Aquí se ve como parten de un punto y como son ondas que tienen un origen, ¿vale? Común. Y al oro, chicos, que la diapositiva de antes, esa es una captura, esa es una fotografía de las manifestaciones de Chile. ¿Os acordáis de esas manifestaciones multitudinarias que hubo en Chile, que la gente se tiró a la calle? Bueno, pues lo que duraron las manifestaciones estaba al cielo vacío. Estaban bombardeando a la gente con los radares. Sí, porque esto además, bueno, todo es un tema también que esto también viene del 5G, que el 5G justo se implementó durante la pandemia y demás, ¿vale? Que esto ya tiene que ver con un tema de que los ciertos reactivos de vacunas reaccionan a ciertas frecuencias de ondas. Pero eso haremos otro vídeo. Exacto, eso ya es otro melón a abrir más tarde. Entonces, bueno, el vapor de agua no reacciona a los impulsos de los radares, pero lo que sí lo hace son los materiales piezoeléctricos, ¿vale? El titanato de bario, que también es uno de los que es estable con el combustible de aviones, es un material piezoeléctrico. Para quien no entienda, es algo básico, ¿eh? O sea, un material piezoeléctrico, por ejemplo, el cuarzo, los relojes que pone quartz es porque funcionan con cuarzo, que simplemente lo que hacen es un material que tiene la propiedad de transferir la energía eléctrica de la pila, o energía química, en impulsos mecánicos, ¿vale? Entonces yo lo que consigo es los impulsos mecánicos, en este caso, tienen la frecuencia de 1 segundo, lo que hacen es mover unas manecillas que mediante unos engranajes mueven el resto de manecillas. En el caso de las nubes, lo que hace es que si yo previamente rocío estas nubes con titanato de bario y ese vapor de agua se adhiera a los nucleoides de esta sal metálica, después con los radares sí que soy capaz de desplazar esas nubes, porque son sensibles a impulsos electromagnéticos. He conseguido que una nube sea sensible a los radares, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Los radares, para que lo sepáis, bueno, es el típico efecto Doppler, ¿vale? Que esto es bastante conocido, se utiliza para muchas cosas. El efecto Doppler es lo que te permite saber, entre otras cosas, si una ambulancia viene o se va, ¿vale? Cuando viene una ambulancia, la oyes más agudo y si no, pues la oyes más grave, ¿vale? Pues esto es lo mismo. El radar, en teoría, funciona así para la previsión de tormentas. Lanza unos pulsos y en función de lo que recibe como respuesta, pues tú sabes que contiene esa nube. Sin embargo, cuando tú haces lo mismo sobre una nube que contiene un material piezoeléctrico, tú puedes desplazar esa nube, ¿vale? Y esto sí que tiene que ver con Valencia. Esto, en lo que estáis viendo aquí arriba, es el mapa de España con la ¿Y Portugal? No, aquí Portugal no. Con la influencia de los radares que hay instalados, ¿vale? Es decir, que toda la superficie del país está completamente bajo la influencia de radares. Entonces, perfecto. Claro, la excusa es esa, ¿no? Lo típico de... esto se hace pues por un tema de prevención de precipitaciones y demás, que se puede usar para eso.
pero que no se está usando para eso. Y de hecho cada vez vemos más patrones de ondas y cada vez vemos más fenómenos climáticos que responden justamente a esto, ¿vale? En nubes que no deberían desplazarse, nubes además estacionarias, es decir, el viento mueve un montón de nubes y hay nubes que se quedan ahí quietas que no responden a ningún tipo de viento. ¿Por qué? Pues porque no les está moviendo el viento, ¿vale? Esto de aquí, que es la típica imagen que se vio mucho durante la Dana, ¿vale? Donde convergen todas esas líneas son los ecos de un radar, ¿vale? Lo que te está indicando justamente es eso, es que un radar está activo en ese momento. Y de hecho, a veces suelta unos pulsos que son súper bestias y que quedan reflejados justamente en estos mapas. Y ahora lo han intentado normalizar, ¿no? Estos son interferencias de ondas wifi, de no sé qué. Estas cosas, bueno, de hecho ahora se ven incluso se está normalizando al nivel de que está saliendo hasta en el tiempo. Exacto. Pero porque ya es lo que digo, si al final están contra las cuerdas y, ¿no? Por eso lo de añadir 12 nubes nuevas al clima, ¿qué piensas? ¿Y dónde estaban esas 12 nubes? Mehmet muestra las rayitas cuando dice cielos altos que nos fumigan. Claro, esto es lo de siempre, o sea, al final cuando algo se hace muy evidente te dicen, no, esto ya estaba claro y esto ya lo llevamos diciendo años. Lo de la geoingeniería, que tú antes buscabas geoingeniería, aparecía la palabra bulo repetida, ahora dices, sí, la geoingeniería solar es un proyecto que ya se ha empezado a lanzar, pero es por el bien del planeta. Entonces, te lo marcan ahí como diciendo, yo en ningún momento dije nada sobre este tema controvertido. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, vemos como estas ondas parten de un origen, ¿vale? Y que realmente puedes desplazar nubes y de hecho es lo que se está haciendo constantemente. De hecho, por eso hay veces que el cielo se nubla y no has visto pasar ni un avión, porque esa nube viene de otro lado. O sea, esa nube es lo que se está desplazando. Claro, entonces hay gente que dice, joder, pues si han aparecido nubes y casualmente veréis que las nubes tienen un patrón de onda. Esas nubes las están desplazando hacia ahí, no las han creado in situ en ese momento. Y bueno, y estos son luego imágenes de las rociadas que te pegan, ¿vale? Aquí es la península ibérica, aquí es el sur de Portugal, ¿vale? Y evidentemente quien vea esto, bueno, y la más descarada es esto es Chipre, ¿vale? Que la fumigada que le han metido aquí es espectacular y se notan perfectamente los patrones de líneas. Y esto no son aerolíneas, ni son rutas comerciales, ni nada. Esto, además, por supuesto. Yo invito a que estas imágenes las puede buscar la gente, no buscar la imagen en sí, sino meterse a mirar, ¿cómo se llaman estos mapas? Bueno, mapas meteorológicos y siempre es sobre zonas urbanas o cerca de zonas urbanas. En medio del mar no lo estaban haciendo. Porque por lo menos las veces que yo lo he mirado, no están siempre sobre una isla, sobre una ciudad, acercándose a una ciudad. Sí, a veces se puede hacer sobre el mar, justo para esto, para impedir que un frente nuboso entre en la península, ¿vale? Sé que nos quejamos mucho, ¿no? De que, hostia, España está sequísima, sobre todo el verano pasado. Tú puedes frenar un frente lluvioso si viene por el océano y lo paras antes de que llegue a tierra. Entonces, o sea, puedes conseguir lo que quieras. Realmente, si deshaces nubes, pues, o sea... Entonces, vale, y luego llegaríamos aquí. No sé, Nocet, si quieres añadir algo sobre el tema. Sí, ¿me escucháis? Sí. Vale, sí, yo quería, simplemente apuntalar lo que tú estás diciendo con material audiovisual para que la gente lo entienda mucho mejor. Sí. Os voy a poner un par de videitos que lo explican súper bien. Sí, porque esto es importante, porque cada vez lo vas a ver más. O sea, es que esta es la madre del cordero, precisamente. Esta es la madre del cordero. Vale, sí, entonces, claro. Mientras se hable, podemos ir ya hablando de que estas imágenes las estamos viendo igual en Brasil, en Bahía Blanca, donde ha habido ahora las inundaciones que han sido muy similares a las de Valencia. Exacto. Sí, efectivamente. Bueno, me he dicho Argentina, perdón. No sé si he dicho Brasil. Vamos a ver cómo tuvieron un lapsus en las noticias. Desde este avión en Sao Paulo, en Brasil, se bombardean las nubes. Desde ayer y hasta el próximo día 26, este aeroplano va a desplazar las precipitaciones previstas en la zona hacia embalses de agua con el uso de radares y de otros equipamientos. Uso de radares y otros equipamientos. Esto fue un lapsus bastante serio porque ahí reconocen que efectivamente
se utilizan los radares. Cuando hice el famoso vídeo de Valencia, se me echaron encima los perros de Maldito Bulo y todos estos vendepatrias. Y claro, dijeron que no estaba demostrado científicamente, que era pseudocientífico pensar que un radar podía desplazar nubes, influir en nubes y todo eso, ¿no? Bueno, pues vemos como toda la evidencia lo que hace es desmentir lo que ellos dicen y afianzar lo que nosotros estamos denunciando. Y aquí os voy a enseñar otro vídeo muy bueno que en este caso explica lo que ocurrió cuando las inundaciones de Málaga, ¿no? Del sur, pues poco tiempo después de lo de Valencia, las terribles inundaciones que hubieron en Málaga, que también vimos esto que ahora está tan de moda, que son coches flotando y gente ahogándose. Os voy a poner el vídeo. Fijaos aquí qué línea hay, y aquí hay otra. Es como si hiciéramos un círculo aquí y algo nos diría que está pues por aquí en medio, ¿no? Vaya, qué casualidad. ¿Veis el puntito rojo? ¿Veis el puntito rojo? Se nota, ¿no? Que está más o menos en el centro. Qué casualidad que justo esté aquí, a la derecha, un poquito más arriba de Lisboa. Vaya, qué casualidad que justo le hemos pillado rabiando esta mañana a tope. Fijaos qué rabiada. Es un cante, pero de la hostia. Es decir, si hacemos aquí, es que viene de aquí, los ataques vienen de aquí. Fijaos lo que hay por aquí. Y voilà, otra SBX1 como la que encontramos en Alcoy, Valencia, cuando pasó lo de Dana 1. Y aquí en Marruecos también hay. Y como aquí tenemos este de aquí. Y el radar viene etiquetado como radar meteorológico militar. Y este ha sido el responsable de lo que sucedió en Andalucía. Aquí estaría el radar y ahora se empieza a formar una masa nubosa. Vale, si paramos, vemos que el punto de inicio de esa masa nubosa estaría siendo excitado por aquí. No está justamente encima del radar, pero como esto va emitiendo, pues puede formarse a una distancia. Fijaros toda la masa nubosa enorme que se forma en un momento. ¿Lo veis? Y es que se ve cómo está aquí, donde está teniendo su punto de anclaje. Vale, entonces este fenómeno es lo que los medios de comunicación de pronto empezaron a denominar tormentas estáticas, cosa que sí, yo hice en su momento, hice las tareas y hice búsquedas en Google en el tiempo hacia atrás y efectivamente no se hablaba de tormentas estáticas, es algo que empezó el boom en 2023, ¿no? Y aquí vemos una captura del vídeo de Chemtrail La Rioja y del otro compañero de Orgonitas y Clubbuster y vemos como los dos se han hecho un mapa de lo mismo, ¿no? En el mapa de la izquierda vemos cómo el radar ha empujado toda la nubosidad, la ha empujado para concentrarla en la zona de Málaga, y a la imagen de la derecha efectivamente vemos cómo el radar, al mismo tiempo el radar que había en Marruecos estaba empujando todo eso para que se concentrara, y veis que es Málaga, precisamente, que es donde se produjeron las inundaciones. Con lo cual, lo que están diciendo desde el oficialismo y los fact-checking, de que no está demostrado que un radar pueda influir en las nubes, o moverlas, o empujarlas, o desplazarlas, es un bulo lo que ellos están propagando. Sí, sí, no hay tantos. O sea, yo sí que vi la noticia esta, ¿no?, que has puesto de Sao Paulo. Si tú entras en la noticia, el texto está editado y pone que los radares se usaron para detectar dónde se producía la precipitación y no para desplazarlo, ¿vale? El texto está editado. Entonces, es algo que de hecho al principio es lo de siempre, ¿no? Primero, yo te digo que esto es posible, y luego si algo puede usarse en mi contra, pues se tacha de bulo y ya está. Y los radares... pero en el vídeo original ellos dicen que es para sí. Sí. En el texto. Claro, luego en el texto. Exacto. En fin. Aquí. Vale. Sí. Y luego Cali. Últimamente no, pero en el 2024, que fue cuando más vídeos hice y tal, estuvimos con unas rachas de calima brutales. La explicación que me dan incluso ecologistas y tal es que hay unas fábricas en los países árabes que nos están trayendo, porque claro, también hice aquella prueba que hace todo el mundo de coger los metales con un imán del coche, ¿no? Porque todos los días el coche estaba sucísimo, se quedaba todo pegado al imán. No, pero esto no es porque no sea barro, es porque sí que son metales, pero porque vienen de unas fábricas que están ahí. Quería saber si esto no tiene nada que ver, si es cierta esta teoría que se da desde el oficialismo, o tenéis algo que decir sobre el tema de las calimas. Bueno, David,
Sí, bueno, yo el tema de Calima, es verdad que de repente vimos unos episodios de Calima de la hostia durante... En Madrid, aquí... Sí. Cuando un episodio de Calima era súper puntual en España, por supuesto, todo esto viene, pues... tema, claro, que esto es otra, ¿no? Si es verdad que el cambio climático es la gallina de los huevos de oro, en plan, si yo controlo el clima, porque se sabe que el ser humano controla el clima y se lía, es cambio climático. Y si consigo que llueva, como ocurre en Abu Dhabi, por ejemplo, que hacen llover en pleno desierto, incluso ha habido nieve en pleno desierto, pues eso, ¿no? Tiene su propia agencia de geoingeniería y entonces es que está siendo un éxito. Que también la liaron, ¿no? Que inundaron ahí aeropuertos y demás. Entonces, tema Calima, bueno, luego es lo de siempre. O sea, al principio es un episodio que te avisan, luego años más tarde te hablan de que era radioactiva, pero... Ah, vale, digo... Sí, soy yo, no te preocupes. No, vale. Pero bueno, son episodios que lo mismo que pasó con el COVID y demás. Al principio todo va bien, luego unos años más tarde admiten que hubo cierto peligro, pero como ya han pasado años, la gente lo ignora. Que es lo que pasó con el tema de la Calima radioactiva. Sí, por lo que decía al principio también, ¿no? Son tantas noticias, a diario, cada día es una cosa nueva que ya no prestas atención, ya ha pasado el tiempo y la gente mira para otro lado. Vale, yo... Aquí, en la web del tiempo, por supuesto, es lo que digo, ¿vale? Porque hay tantos episodios de Calima. Dice, este año parece que había muchos episodios, no obstante es así, ¿qué tiene que ver el cambio climático? Ya está. No sé. Sí, precisamente lo ha explicado muy bien David y yo lo voy a afianzar una vez más con este videíto que lo grabé el 27 de febrero del 2020, que fue unos días antes de que arrancara la plan, ¿vale? Entonces os voy a poner el videíto para que veáis qué es la Calima. Es alucinante, chicos. Pero es que sabéis que es lo peor, que vosotros, al igual que yo, hemos sido testigos de todo el proceso, lo hemos visto desde el principio. Y la gente no se entera de un carajo, no se enteran de nada, van como si nada. Habéis visto cómo ha funcionado todo, cómo han empezado a fumigar esa tormenta y cómo el cielo se volvió lleno de rayas, desapareció todo y luego siguieron fumigando hasta dejar el cielo blanco y seco. Y aquí tenemos esto. Y hoy se nota el día caldeado y se nota el aire denso. Pero es que esto no es niebla, y lo sabemos porque lo hemos grabado, porque lo hemos visto. Y tenemos ahora este calor y esta calima en pleno febrero. Yo no sé, de verdad. En los próximos días supongo que la peña empezará a caer como moscas, con problemas respiratorios, en urgencia, que si al niño hay que darle oxígeno, que si la abuela se nos muere. Supongo que será lo de siempre. Y no se podrá ayudar a la gente porque a veces me da la impresión de que estoy rodeado de zombies. Bueno, pues este vídeo lo grabé en febrero del 2020, días antes de que arrancara la pandemia. Increíble. No, la verdad es que lo clavaste, Y esto fue lo que provocó ese arranque de hospitales colapsados, con gente con problemas pulmonares que no podían respirar bien, porque de hecho hubo una gran incongruencia, porque al principio de la pandemia dijeron que era una enfermedad, que el cuento chino era una enfermedad que atacaba al aparato respiratorio, pero curiosamente al año después, cuando ya empezaron con los pinchitos morunos a meterle a la gente la inyección letal de efecto retardado, entonces cambiaron de discurso y dijeron que el cuento chino era una enfermedad que atacaba al aparato cardiovascular, con lo cual cambiaron en el momento en el que a ellos les convenía. Ahora ya está demostrado que el pinchito crea trombos, entonces, bueno. Claro, entonces ya el cuento chino ya no era una enfermedad que atacaba al aparato respiratorio, sino al aparato circulatorio. O sea, están cambiando continuamente, pero ya vemos lo que ocurrió antes, días antes de la pandemia. Ya no estamos en YouTube, tengo la costumbre de censurarme. Pero lo vamos a poner en YouTube, así que está bien. Sí, a ver lo que dura. A lo que dura. Bueno, en cualquier caso, esto que dices es totalmente así. Yo, este 2024, cuando estuvimos viendo estas calimas tan potentes, está todo el mundo enfermo. Está todo el mundo enfermo. Si no tenían conjuntivitis, tenían otitis, tenían unos resfriados que no se iban nunca, y está todo el mundo malo. Y una tos seca. Y una tos seca. Y pensar que la calima,
o sea, debería ser polvo en suspensión, ¿vale? Pero cualquier partícula en suspensión, los aerosoles, tú puedes enviar lo que te dé la gana. De hecho, ya se ha visto, ¿no? En las partículas radioactivas, puedes enviar lo que quieras. Entonces puedes producir los efectos que quieras. Entonces, una calima es súper potente. Pero sí, claro, no te puedes cebar a esto. No sé si habéis visto, solo puede ser añadido, el tema de la famosa niebla en Estados Unidos. Ah, sí, sí. O sea, había una niebla de repente con un olor químico de la leche y, por supuesto, eso era oficialmente niebla. Pero claro que no, puedes generar lo que te dé la gana en forma de bruma, ¿vale? Que es un estado físico más. Entonces, bueno, claro, con esto, con los fenómenos meteorológicos raros que atribuimos al cambio climático, podemos hacer lo que nos dé la gana. Vale. Y así más, claro. Entonces, en este caso, consideres que también es geoingeniería, no está... sí, geoingeniería, no estamos considerando absolutamente que puede ser por estas cosas que nos venden de fábricas en el Sáhara o... Eso no tiene ningún sentido. Pero es la misma historia de siempre. La de ahora hay cosas raras que ocurren, porque es lo que están haciendo, pero es el cambio climático. Por eso antes no pasaba y ahora sí. Porque antes, bueno, el cambio climático no era tan acuciante. Estas son las cartas de Illuminati, estas que hay... Estas son las famosas cartas Illuminati de los años 90. Esto es una maravilla. Sí, esto al final termina con eso, ¿no? Con que directamente fumigan a la población con una ponzoña y consiguen la reducción. Que, o sea, vemos lo fácil que es para ellos hacerlo, porque la gente, como es descreída y además no hace su trabajo, pues se lo acaban creyendo todo, es que se lo comen todo. Y luego los medios, con el tema de la calima y todo eso, estuvieron diciendo que era un polvo radioactivo que venía del Sahara y todo eso. Bueno, yo para comprobarlo lo consulté con una persona química muy potente, y encontró una incongruencia, y es que por lo visto estos hisopos no, por las fechas en las que se usaron esas pruebas esas pruebas nucleares en el Sáhara no deberían existir a fecha de hoy. O sea, es imposible, me dijo ella, es imposible que eso esté llegando hoy día porque tiene una duración de X años, ¿no? 30 y pico de años, ¿no? Bueno, la movida es que ella se puso en contacto con los autores del estudio que citaron los medios de comunicación, y unos le dieron respuestas vagas y otros directamente no quisieron responderle, ¿no? Estamos hablando de que es una química potente. Entonces, tiempo después, pasaron varios meses, y recientemente, creo que fue hace como 2 semanas, me encuentro una noticia nueva que dice que descubren que, bueno, que realmente la calima radioactiva no venía del Sáhara, sino que, porque no venía de Francia, o sea, no eran pruebas francesas ni de nada de eso, sino que los científicos han descubierto, los expertos han descubierto, no lo cita por supuesto, que provendría de pruebas nucleares hechas por Rusia o por Estados Unidos. Con lo cual ahora el abanico es infinito, porque cuando los medios y los expertos reconocían que esas pruebas las había hecho Francia, por ejemplo, entonces la última prueba entraba dentro de los años que esas partículas ya no tendrían relevancia, ¿no? Ya no se detectarían como radioactivas, no podrían llegar a España como radioactivas. Pero al echarles la culpa a los rusos o a los norteamericanos, que las últimas pruebas eran ya del año 2000, 1999 y todo eso, con lo cual ya no se cumple, entonces ellos ya encubren el origen de esas partículas, cuando realmente nosotros sabemos que hay patentes de manipulación, por ejemplo, sería estroncio, cadmio, bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero hay varias patentes que utilizan elementos radioactivos, ¿no? Sí. Vaya cena, ahora. Vale, vamos Mario. a pasar a la natural. Mario, perdón, sí, es que estoy con 1000 datos en la cabeza. Bueno, como sabéis, el año pasado, aunque llevaba observando esto desde... Bueno, empecé a enfocarme mucho desde el 2020, pero el año pasado fue cuando exploté, es más, cuando te llamé, no sé, la primera vez, porque, bueno, a mí se me cae el alma, me da muchísima pena cuando veo este tipo de cosas, ¿no? Yo siempre hago una excursión por el mismo camino, todos los años, aquí en Menorca, y estos bosques, que siempre después de las lluvias que solemos tener en febrero, abril, pues están verdes, frondosos. Este 2024, las fumigadas de abril fueron todo el mes y fueron brutales. Fue algo escandaloso, casi todos los vídeos que habéis visto los saqué de aquellas fumigadas. Entonces me encontré con que el bosque estaba así.
y te acercabas a las hojas, tenían todas una capita blanca. Hablabas con los forestales y te decían, bueno, esto puede ser el salitre, tenemos unas plantas muy resistentes que también, como tenemos mucho salitre del mar, no sé qué. Luego ya hablé con otros forestales que sí consideraban que estaba pasando algo, porque sí veían los cielos, e incluso estaban dispuestos a que juntos sacásemos alguna analítica más, ¿no? Que fue cuando estuvimos hablando la primera vez en Nauset. Si pasas a la siguiente, es otra imagen similar de la misma zona en la misma época del año. Espero que este año no sea igual, porque por lo menos está lloviendo bastante, que tampoco lo entiendo. Pero bueno, fue bastante duro. Y ahí empecé a investigar, y si vas a la siguiente, aquí es cuando nos pasó las analíticas de Nauset, de que se hicieron en Málaga, se hicieron en Cáceres. Ahí tenemos, no sé si quieres hablarlo tú esto, Nauset, mejor. Sí, bueno, ahora inmediatamente después de esto quiero compartir lo de Josefina, lo de los árboles. Sí. Vale, sí, estos son unos análisis que hicieron unos compañeros, una compañera en Málaga y otro compañero en Cáceres, y vemos cómo esto es agua de unos pantanos de donde beben poblaciones, con lo cual es agua potable, o teóricamente potable, y vemos cómo en uno arrojó de aluminio 3.820 nanogramos por litro, cuando lo normal es 200, y el otro, el del compañero Jesús, arrojó 5.590, cuando lo normal es 200. O sea, vemos una cantidad brutal de esta partícula, ¿no? Que además en la naturaleza el aluminio es común, pero no en escamas, no micronizado, que es lo que se está encontrando, ¿no? Y ahora quiero que veáis estos análisis que hizo Josefina Fraile, que lo tengo aquí preparado. Mirad. Estamos en el pinar del Maderal. Hace año y medio ese pinar era frondoso, daba gusto estar aquí, olía a pino, las hojas de los pinos tenían el color que habitualmente tienen las hojas de los pinos, ¿no? Y tenían brillo. Aquí es donde realizamos las primeras muestras para saber qué es lo que les ocurría a estos árboles, por qué los árboles se caían, por qué sus ramas están combadas hacia abajo. Y bueno, pues tenemos análisis que nos dan por encima de los 5.700 miligramos por kilo de aluminio, bario y titanio. Hemos hecho análisis de la corteza y del corazón del árbol, y hay una diferencia, pues prácticamente, la corteza tiene en torno a los 950 y pico miligramos por kilo, cuando el corazón del árbol tiene 90. Quiere decir que en esos 15 años que haya podido tener ese árbol, ha ido en aumento la acumulación de aluminio, ¿no? Entonces, el aluminio que tenemos en la corteza nos indica que es una acumulación reciente, ¿no? Hagamos aquí una pausa para reflexionar, porque ya hemos dicho que ese tipo de explosiones están en las estelas, solo las puede provocar el aluminio. Hemos visto que en el agua, que en el aire, si vas al siguiente slide, un momento, que en el agua, que en el aire, esto es estuve investigando también en David Wintington, que se puede encontrar su página web aquí. Lleva haciendo analíticas de bosques y de árboles años. Hay 1 millón de analíticas. Aquí simplemente he traído unas pocas más. A este señor la está entrevistando Kennedy, ahora mismo, el que ponen de salud en Estados Unidos. Y realmente te quedas asombrado la de gente que está trabajando esto en los bosques. Estos creo que eran de Canadá. Y realmente tenemos que darnos cuenta de que el aluminio no es como el resto de los metales. El aluminio no es el hierro, el magnesio, que lo vas a encontrar en la naturaleza y se acumula de forma natural. El aluminio está inyectado de alguna manera. Entonces, si esto lo estamos encontrando dentro de los árboles, está matando a los árboles, está secando a los árboles, y lo estamos encontrando en el agua y lo estamos encontrando en el aire, es como blanco y en botella, ¿no? Entonces, que esa asociación, ya en este punto de la charla que estamos teniendo, de lo que hemos hablado antes, con cómo está llegando a los árboles, está llegando a nosotros. Entonces, sí. De hecho, no solo te diría que en plantas y ahora lo veremos, ¿no? También en animales, pero también no lo he añadido en cumbres montañosas. Es decir, antes los escaladores lo que hacen es, no llevan agua por sí, sabiendo que en la cumbre con el permafrost pueden hacer derretir nieve y beber, ¿vale?
Bueno, pues eso ya no se puede hacer porque han encontrado unas cantidades de aluminio brutales en las cumbres que, claro, hacen toda esa nieve sea tóxica. Entonces, solo hay una forma de que ese aluminio llegue a las cumbres montañosas y es a través de algo que esté por encima de ellas, que en este caso son aviones. Además, en el vídeo que has puesto, Nauset, habla justamente de eso, habla de aluminio, de titanio y de bario. Que hemos hablado del titanato de bario y hemos hablado del TMA, que es el trimetil de aluminio. O sea, de hecho, vemos como en 2009 ya había una patente que curiosamente había diseñado semillas para la agricultura, obviamente esto es negocio de Monsanto, semillas resistentes curiosamente al aluminio y a la sequía. Qué cosa más curiosa, ¿no? Esta relación. Porque en 2009 se iban a molestar en fabricar semillas genéticamente modificadas para aguantar el aluminio y la sequía, ¿no? Curioso. Y además justamente cuando el aluminio mata la raíz y deseca el árbol en sí, ¿no? O la planta. Claro. De hecho, lo que ha dicho David es cierto. A mí me han contactado agentes forestales, medioambientales, y bueno, es un tema peliagudo. Sí, es verdad, están encontrando en lugares de mucha altitud, lugares vírgenes, especialmente protegidos, están encontrando una capa de aluminio muy, muy bestia sobre el agua. Y hay un, ¿cómo se diría? Por parte de los superiores no se permite hablar de este tema. O sea, cuando se hace una denuncia, esto se queda automáticamente bloqueado. Entonces, entonces estos funcionarios no pueden hacer su trabajo, no les dejan. Ya hay bastantes forestales que hablan de esto. Yo aquí en Menorca y en Barcelona, en el Garraf, también me han dicho que hay bosques que se están secando y hay forestales que están preocupados con esto. Y agentes medioambientales que están haciendo denuncias y al contrario, les están amenazando. Sí, fíjate, al final lo único que necesitas es exposición a ver el cielo, a ver las plantas y lo verás clarísimamente que algo está pasando y todo lleva el aluminio. Y el aluminio es lo que digo, es que no puede llover aluminio de repente, o sea, es que es algo que se está inyectando. Claro, y aparte estamos viendo que, bueno, por no compartir más noticias, pero también tengo incluso estudios, ¿no? Que afirman que las abejas están muriendo con Alzheimer. Sí. Pero antes de irnos de los árboles, quería comentar la siguiente, que había una más, ¿no? Que hablábamos de esto. No, más arriba. A ver. No está. Bueno, da igual. Lo que quería comentar es que lo que se viene a decir cuando ven que esos árboles se secan, aparte del cambio climático, todo esto, es que hay insectos y patógenos que los están afectando. ¿Qué pasa? Que esos insectos y patógenos que están es porque el árbol se debilita. Al estar debilitado y no poder tener nutrientes porque las raíces son las primeras afectadas por el aluminio, resulta que ese árbol está más débil, como lo podemos estar nosotros, para su sistema inmune para esos patógenos. Así que bueno. Claro, sí, aquí yo quiero explicar un poco cómo funciona esto, ¿no? En el tema de los árboles, si alguien sabe cómo se limpia el vino, ¿no? El vino en las bodegas, para limpiarlo, para quitarles lo que quede de lías y todo eso, impurezas de la uva, de incluso insectos muertos, todo eso, lo que hace es que una de las técnicas que se utiliza es que se mezcla el vino, se mezcla con tierras diatomeas, ¿no? Entonces, estas tierras diatomeas lo que hacen es que precipitan con un filtro, o sea, se filtra, y entonces llega un momento en el que colapsa el filtro y hay que estar continuamente limpiándolo para volver otra vez a filtrar, una y otra vez. ¿Por qué? Porque las tierras diatomeas es una partícula tan pequeña que colapsa todo. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con las raíces de las plantas y de los árboles. Las raíces de los árboles se quedan tapadas, ¿no? El poro se queda tapado por esa tierra diatomea, en este caso por una sal metálica tan fina como el aluminio micronizado, y lo que hace es que ya no pueden absorber los nutrientes, con lo cual mueren. Ese color que tú captaste en la foto, Martín, es el mismo que captó Josefina en los bosques, palidece el color, ya no ¿vale? brillan como antes. Claro, y luego aquí estamos viendo las noticias. ¿Por qué están muriendo las abejas? ¿Por qué están muriendo todos los insectos en general? Y más de 11 millones, 30 millones de gorriones en una sola década. Bueno, es precisamente por eso. En el caso de los insectos es dramático, porque todo el mundo que viva en el campo lo sabe. Las tierras diatomeas
el polvo de las tierras diatomeas se ha usado de toda la vida en el campo para matar insectos, para los ácaros, para las garrapatas, para las pulgas. Entonces tú eso lo esparces en el gallinero y automáticamente entra en contacto con el insecto y lo seca. La quitina, la humedad que tenga el insecto lo seca, tapa todos sus poros para que no pueda respirar y el insecto muere. Entonces esta extinción masiva que tenemos ahora mismo es por eso. Los insectos están muriendo por este aluminio que están dispersando.